Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, y a nombre de mi colega Stefano Bertozzi, el director de Alianza UC México, que es la iniciativa para toda la cooperación del sistema de la Universidad de California con México, les damos la más cordial bienvenida. También a nombre de Verónica Ortiz, la directora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del COMEXI, con quien nos asociamos para estos webinars. Tenemos hoy un programa de lujo, vamos a hablar justamente del impacto en la economía. Y antes de pasarle la palabra a Stefano Bertozzi para que, como siempre, nos haga un recorrido de dónde está la pandemia, y después Verónica Ortiz les va a presentar a nuestros 5 panelistas, quería recordarles a todos ustedes y agradecer la asociación que tenemos con los siguientes periódicos: El Universal, El Debate de Sinaloa, El Siglo de Torreón, El Siglo de Coahuila, El Siglo de Durango, El Informador de Jalisco, El Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, La Crónica de Baja California y El Pulso de San Luis. También a través de las redes sociales de Televisa Baja California nos pueden ver, así es que pues muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Vamos a pasar inmediatamente. Let me say that we have this in English as well. So for you who want to listen to this in English, there's an interpretation button. You just have to switch into English, and then you will listen to Mariana López. She's translating for all of you. Muy bien, le paso la palabra a Stefano Bertozzi. Bienvenido, Stefano. Y después te pediría a Verónica que presentes a todos nuestros panelistas. Adelante, Stefano, por favor. Muchas gracias, Rafael. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Déjenme compartir mi pantalla. Aquí pueden ver el mapa del mundo, pero no es el mapa de los casos acumulados, es el mapa de los nuevos casos que salen cada día. Y se puede ver que el epicentro de la pandemia, ahorita está concentrado en las Américas. México parece un poco menos grave, pero les voy a mostrar que eso tiene que ver también con cuántas pruebas se está haciendo en cada país. Esta misma imagen se puede ver por curvas, y así se puede ver la evolución de la pandemia en distintos países. Y se puede ver que Estados Unidos llegó a 100 casos por millón de habitantes por día, y después bajó un poquito, y como todos han visto, en las últimas semanas está en subida. México parece que está alcanzando su pico, porque está bastante estable ahorita ya como 2 semanas. No ha empezado a bajar, incluso en los últimos días parece que está subiendo otra vez un poquito, pero está bastante estable. Y se puede ver que en este caso, los Estados Unidos ya superó a Brasil y Chile en términos de casos por millón de habitantes. Esta gráfica está corregida por el tamaño de la población del país. El hecho de que México esté abajo también depende de cuántas pruebas estamos haciendo en cada país. Aquí se puede ver que en México estamos haciendo muy pocas pruebas. También en Estados Unidos, comparando con países de la OCDE, estamos haciendo relativamente pocas, pero muchas comparando con México. En México se está haciendo 2.3 pruebas para cada prueba positiva que sale. Es decir, que más que 1 en 3 sale positiva. En Estados Unidos ahorita es menos que 1 en 10. Y en Cuba es casi 1 en 100. Nada más por mostrar la diferencia entre países de cuántas pruebas se está haciendo relacionado con el número de pruebas positivas que se está encontrando. Aquí está la gráfica ahorita de mortalidad, de cuántas muertes por millón de habitantes. Y aquí se puede ver que el subreportaje de la mortalidad es menor del subreportaje de los casos, porque aquí depende menos de las pruebas. Y se está haciendo las pruebas más a las personas con una enfermedad más grave. Y ahí se puede ver que México alcanza a Brasil y está por encima de Estados Unidos en términos de muertes por millón de habitantes. Entonces compartimos entre México, Estados Unidos y algunos otros países en América Latina entre las peores epidemias en el mundo cuando se ve por millón de habitantes. Esto oculta el hecho de que adentro de cada país son muchas epidemias y brotes pequeños
no es nada uniforme. Aquí se puede ver Estados Unidos súper heterogéneo y también en México un poco menos detallado, pero aquí en esta gráfica se puede ver al nivel de municipio, por ejemplo, de Jalisco y una parte de California, que adentro de cada estado también es muy heterogéneo. Aquí se puede ver más rojo de todos Guadalajara y otras áreas rurales en donde la pandemia parece que todavía no llega. Y lo mismo pasa en California y en todos los estados de Estados Unidos. Y con esto regreso la palabra, el micrófono a Verónica, por favor. Verónica, un segundito. Quiero recordarles a todos los que nos están escuchando que tenemos este botón de preguntas y respuestas. Por favor, queremos hacer esto muy interactivo. Mándenle a los panelistas todas sus preguntas. Ellos se las van a empezar a contestar por escrito y también vamos a utilizar una buena parte de este webinar para dialogar con ustedes. Entonces, allí en preguntas y respuestas o Q&A, todas sus preguntas vamos a tratar de contestárselas. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Rafa, Stefano. Para mí es un placer estar con todos ustedes y un gusto también para Comexi poder colaborar con estos webinars con ustedes. Como bien dijo Rafa, tenemos un panel de verdad de lujo y los presento rápidamente en orden alfabético para poder comenzar. Ana María Aguilar es economista senior en la Oficina de las Américas del BIS, que es el Banco de Pagos Internacionales. Previamente tiene una larga carrera en el Banco de México. Es economista por el ITAM con doctorado en UCLA. Carlos Capistrán es economista para México y Canadá del Bank of America. También tiene una amplia trayectoria en Banco de México y Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México. Es también economista del ITAM con un doctorado precisamente de UCSB. Rolando Cordera es profesor emérito de la UNAM, es coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Es economista de la UNAM y posgrado en London School of Economics. Vanessa Rubio es servidora pública por más de 25 años, senadora actualmente con licencia, ex subsecretaria de Hacienda de Sedesol y de Relaciones Exteriores. Es internacionalista de la UNAM, con maestría también por la London School of Economics y para fortuna de Comexi es asociada nuestra. Y Alejandro Werner, el director del Departamento del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional, ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público en México, es economista del ITAM con un doctorado por el MIT. Muchas gracias, Verónica. Si quieren, empezamos. Yo le preguntaría a Ana Aguilar del Banco de Pagos Internacionales y déjenme comentar que este es el banco que se fue a dirigir a Agustín Carstens. Es un banco internacional muy importante dirigido por nuestro amigo Agustín Carstens. Ana, ustedes acaban de sacar un reporte. ¿Cuál es el impacto de la pandemia a nivel global? Es decir, ¿cómo está el mundo? ¿Qué tan global es el impacto económico de la pandemia? Esa sería la primera pregunta. Y desde luego, después de que conteste Ana, todos los panelistas están invitados a hacer un comentario. Adelante, Ana, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Es precisamente el Banco Internacional de Pagos, que para aquellos que no lo conocen bien, es como una especie de asesor de los bancos centrales. Entonces, de los temas financieros, también de regulación financiera y por lo tanto siempre está atento a los eventos económicos del mundo. El Banco de Pagos acaba de sacar un reporte en donde hace un análisis de la crisis. Hay que decir que esta crisis todavía no termina, entonces hacer un análisis de cuál es el saldo hasta el momento es lo que se puede hacer. Y empecemos por decir que quizás lo que todos ya conocemos, que esta crisis es la verdad muy particular, singular, en el sentido de que es realmente una crisis exógena, no es una crisis que sea resultado, como muchas que tenemos en la historia de Latinoamérica y otros países, de desbalances gestados por el gobierno o por las empresas o por alguna euforia en el sistema financiero como la de 2008-2009. Por lo tanto, es exógena a la economía y es incierta en el sentido de que, como vimos hace un momento, todavía hay nuevas olas de contagio, entonces es muy difícil saber cuándo pues la economía se va a empezar a reactivar, es heterogénea entre regiones, y los mismos países que de alguna manera ya habían reabierto la economía, la van a volver a cerrar, etcétera. Entonces, tiene esas particularidades y que este sí es verdaderamente global, no como otras crisis, incluso la pasada,
Algunas economías no la pasaron tan mal, en cambio en esta ocasión sí ha sido una crisis verdaderamente global. Entonces, tiene muchos retos y para las economías emergentes, incluyendo América Latina y nuestro país, pues además tiene el efecto de cierre de la economía doméstica, un paro de la demanda global, por lo tanto las exportaciones sufren de manera importante, que muchas veces en crisis pasadas particulares a un país, las exportaciones por la depreciación del tipo de cambio es una salida para la crisis, en este caso no es así. Y también tenemos el flujos de capital que pararon de manera repentina en marzo y si bien se han venido recuperando, pues sigue siendo a un nivel bajo y hay incertidumbre en el futuro qué tanto financiamiento externo vamos a tener. Entonces, por todos lados tenemos una coyuntura complicada. Esta crisis tiene el tema de que dado que el sistema financiero no está en el epicentro y no exacerba la crisis, ha ayudado vía que no separe el flujo de crédito a empresas y hogares, ha ayudado a suavizar el efecto de la crisis, al menos en el corto plazo. Entonces, vimos desde febrero, marzo, una respuesta de parte de los bancos centrales y todo tipo de autoridades fiscales y financieras, de como lo mismo dice el BIS en su reporte, de como una manta y como una red, tratar de ayudar y suavizar el impacto de la crisis a la economía, dando crédito a las empresas, facilitando el crédito, reduciendo el costo de crédito, dando estímulos fiscales. Es lo que vimos a lo largo del mundo y aquí es importante decir que a diferencia de la crisis pasada, la agresividad en estas políticas no solo fue de las economías avanzadas, sino también de las emergentes, siguiendo un poco lo aprendido en la crisis pasada, siguiendo qué mecanismos funcionaban, se implementaron todo tipo de medidas y de una manera mucho más agresiva que en la crisis anterior. Eso de alguna manera, pues es lo que la economía nos diría, ¿no? Si viene un bache y sabemos que este choque será temporal, pues lo más acertado es para sobrepasar este choque, tender una ayuda vía el crédito a los hogares, a las empresas, al gobierno. Entonces eso es lo que hemos visto en el mundo como respuesta a la crisis y realmente esta es la fase, como lo clasifica el BIS, es la fase de iliquidez, que fue la que vivimos y que fueron muy importantes las respuestas de política económica, precisamente para que aquellas empresas que tenían un problema de liquidez por el paro de actividades no vieran inmediatamente un problema de solvencia. Entonces, para eso sirve esta respuesta de política económica, de relajar los requerimientos de regulación bancaria para que los bancos también a su vez pudieran traspasar eso a empresas y hogares. Y en este fenómeno vimos sin precedente esta respuesta de política económica y que te permite transitar este golpe y este choque, de manera que cuando se reactive la economía, pues esas empresas que no tenían ningún problema pudieran ayudar a que la reactivación sea más rápida y más generalizada. El problema sabemos que dado a la incierto de la crisis, las nuevas olas de contagio y también la magnitud del paro económico, sabemos que muchas de las empresas, por más ayuda que estén recibiendo, va a llegar un momento en el que muchas empresas van a quebrar. Entonces, el BIS dice que esta segunda etapa será la etapa de insolvencia, en donde vamos a tener inherentemente una quiebra masiva de empresas, obviamente en los sectores que son más afectados por la pandemia, la conectividad que hay hoy en día hace que la crisis tenga una transmisión más fuerte y más rápida. Entonces sabemos que va a haber este quiebre de empresas. Tenemos que pensar que en la fase de liquidez, muchos de los recursos que se ofrecieron tanto fiscalmente como del Banco Central eran contingentes, eran líneas de crédito, eran garantías, pero de facto no se usaban a veces esos recursos. En la parte de insolvencia sí se tendrá que hacer una transferencia de recursos reales, no contingentes, y además se va a tener que tomar la decisión muy difícil de a qué empresas, a qué sectores se les apoya más, se tendrá que calcular cuáles son las empresas y los sectores que tienen más probabilidades de éxito en un futuro y hacer una asignación difícil de recursos que tiene un cariz político y fiscal, porque es una asignación directa de recursos en la cual los bancos centrales no tienen atribuciones y no es su papel.
Y precisamente el BIS advierte del riesgo que van a correr los bancos centrales porque han hecho todo lo posible por ayudar en esta crisis, pero la recomendación sería que a la hora de asignar recursos reales no se vean involucrados porque es una decisión política que tendría efectos quizás en su independencia, lo arrastraría a la arena política y no queremos que los bancos centrales pierdan esa flexibilidad de reaccionar rápidamente y agresivamente ante alguna crisis y luego no poder cederle o pasarle la estafeta a las autoridades fiscales y a las correspondientes para la decisión de la asignación de recursos reales, ¿no? Entonces, eso, claro, como asesor de los bancos centrales, precisamente les está advirtiendo que hay ese riesgo y yo creo que es importante. Y también pide que los países vayan revisando de una vez sus normas de insolvencia, sus procesos de bancarrota, porque sabemos que va a haber este tema en muchas de las empresas y mientras más agilicemos y facilitemos la reestructura o de plano la bancarrota de las empresas, pues va a ser este proceso menos doloroso y se puede pasar a la recuperación. Y la siguiente fase que vemos hacia adelante y que en algunas regiones y países ya está empezando a suceder es precisamente la de la recuperación. Sabemos que en cuanto se active tengamos más actividad económica, pues las facilidades, el impulso fiscal y monetario empezarán a tener más tracción y van a ayudar a esa recuperación de manera importante. Pero también sabemos que no podemos pensar que los siguientes años de crecimiento se van a basar en estos estímulos. Estos estímulos fueron de emergencia. Los bancos centrales, incluso de economías emergentes, algunos pusieron su balance para apoyar, pero sabemos que eso se tiene que ir retirando de manera gradual porque precisamente fue una medida de emergencia. Entonces, los bancos centrales, las autoridades fiscales van a tener que tener un plan de salida de estas posturas tan laxas y va a ser difícil, igual también cuando la regulación financiera que se relajó para que siguiera fluyendo el crédito a pesar del problema, en algún momento va a tener que regresar a la normalidad. Entonces, yo creo que es un gran reto y el banco de pagos así lo pone, va a ser un reto de cuándo va a ser el momento oportuno, adecuado para hacer este retiro del estímulo y cómo se van a ir generando o recayendo el crecimiento en otros motores, no solamente en el estímulo, ¿no? La pandemia obviamente va a traer retos porque a lo mejor los sectores, algunos sectores van a sufrir por varios años los efectos de la pandemia y no necesariamente para algunos países que recaía su crecimiento, por ejemplo, en el turismo, pues van a tener que empezar a repensar de dónde va a crecer su economía, ¿no? Entonces, esto es en general el diagnóstico y un poco viendo hacia adelante lo que ve el BIS para la pandemia. Digamos que yo creo que el reto precisamente es cuándo se empiezan a retirar los estímulos y cuándo la economía puede empezar a crecer por sí misma. Gracias, Ana. Antes de pasarle, por cierto, nos están pidiendo muchos de los participantes dónde pueden acceder al reporte que estás hablando. Entonces, si lo puedes comentar. Y antes de pasarle, hacerle una pregunta a Alejandro Werner, ¿alguno de los panelistas quiere hacer un comentario sobre este impacto global del COVID-19? Bueno, el reporte... Adelante, Ana, y luego Alejandro. Sí. El reporte y muchos boletines que fueron como pequeñas piezas analíticas que analizan diferentes aspectos de la crisis se pueden encontrar en la página del BIS, que es www.bis.org. Ahí está. Excelente. Alejandro, bueno. Alex Werner. No, simplemente un pie de página, sin pretender que esta sea una pregunta al Banco de Pagos Internacionales, ni mucho menos, pero la excelente presentación de Ana Aguilar me llevó a preguntarme, y creo que debemos preguntarnos todos de nuevo, a 11 años de la gran recesión, ¿cuál sería o cuál debería ser el papel de un organismo como lo fue el G20, que se formó al calor precisamente de la angustia de la gran recesión y que, bueno, sabemos que existe, sabemos que los secretarios de
de finanzas se reúnen, pero no parece ser el coordinador que se requeriría para afrontar los peligros de la fase 2 del BIS y mucho menos para acometer las tareas gigantescas que tienen que ver con lo que Ana ha llamado los motores del crecimiento más allá del estímulo. Entonces, aquí hay un problema, me parece, de economía política internacional y de economía institucional que vale la pena registrar, y sobre todo que el centro y la alianza, y ahora la alianza de los diarios, que celebro su patrocinio y apoyo, registren como un tema a cubrir, porque se nos puede ir pasando a medida que pasan los días y las fases se nos van de las manos. Comento cuando tú puedas del G20. Gracias. Yo creo que Rolando trae un tema muy relevante de, como dijo, economía política internacional. Conozco bien el G20, participé en él 20 años y me tocó encargarme de la presidencia de México en su momento del G20. El problema es el G20 hoy por hoy, Rolando. Yo creo que el G20 es un organismo muy fuerte, muy poderoso, muy útil para este tipo de diálogos y de coordinación de políticas. El problema es lo que ha pasado a fechas recientes con los miembros del G20. O sea, a mí me tocó estar en la primera reunión que dio lugar al G20 y me tocó estar en la que presidió Alemania hace 3 años, y era increíble ver a China defendiendo el libre comercio y Estados Unidos defendiendo el proteccionismo. Yo decía, este es otro G20, ya me lo cambiaron, ¿no? Entonces, creo que no es tanto el foro yo creo que sirve, el problema es los miembros del foro están en contextos diferentes, en una política, muchos de desglobalización, de más aislacionismo, de más proteccionismo, y eso complica el papel del G20, pero sin duda creo que es un foro que puede servir para este y otros temas hacia adelante. A mí me tocó también ir con Alejandro Huerna a algunos G20 y la verdad de las cosas, Rolando, tú opinarás, Alejandro, pero yo no me imagino, hay 3 ejes en el G20, había 3 ejes. Estados Unidos, que fue la primera reunión fue en Washington, justamente al final de la administración Bush, del Bush 43, ya Obama a punto de entrar a la presidencia, me parece que ya era presidente electo, pero la relación del presidente de Estados Unidos con los europeos, específicamente con Alemania, con Francia, con el Reino Unido, y la relación con Asia. Con Trump como presidente me parece que no funciona el G20, si no funciona el G7, menos funciona el G20. Me parece que también es una cosa de personalidades, de los nuevos líderes que hay en el mundo, y la verdad de las cosas es que no creen en estos temas. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Y en todo caso, de una vez te hago la pregunta. Tu departamento en el Fondo Monetario Internacional es todas las Américas. ¿Cómo ves la recuperación? ¿Cómo ves el impacto económico en Estados Unidos? ¿Cómo ves la diferencia entre América del Norte y América Latina en esta recuperación y en este tocar fondo de la crisis por el COVID-19? Adelante, Alex, por favor. Gracias, Rafael. Y yo creo que dejamos lo del G20 para otro día que requiere, yo creo que una discusión igual de profunda que la que estamos teniendo aquí y que la que introdujo Ana. Yo te diría, en las Américas, probablemente es imposible hablar de la recuperación económica y de la situación económica sin analizar lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Y en ese sentido solo ves 2 extremos en donde a la fecha la pandemia parece estar controlada, ¿no? Canadá y Uruguay. Entonces, el país más al norte del continente y uno de los países más al sur, parece que básicamente cuando ves las gráficas de nuevas muertes diarias, etcétera, ha habido una reducción muy importante y el proceso de reapertura ha iniciado en un contexto en donde la pandemia no parece estar regresando. En el resto del continente, en términos generales, da la impresión que después de varios meses de confinamiento no plenamente exitoso, se dio lugar, desde el punto de vista de la evolución de la pandemia,
una reapertura relativamente prematura. Claramente por cuestiones económicas también es muy difícil seguir con medidas de confinamiento que tienen un impacto en las actividades económicas que no se están desarrollando y en las familias muy elevado, pero estamos entrando en esta segunda fase que mencionaba Ana, en un terreno bastante más peligroso que lo que vemos en Europa o lo que vimos en Canadá, porque básicamente la tasa a la cual avanza la pandemia es muy elevada y sigue estando en la zona que puede generar crecimiento exponencial. Entonces, en ese sentido, la recuperación económica que se está viendo en los datos, digamos, de junio son mejores a los de abril para la mayoría de los países, ni se diga en el caso de Estados Unidos, los últimos datos económicos han sido todos en la dirección de un crecimiento mayor al que se anticipaba. Sin embargo, sobre todo en Estados Unidos, vemos esta tensión entre una economía que ha tenido sorpresas económicas favorables en los últimos meses y una epidemia que está volviendo a avanzar a una tasa mayor. Y en ese sentido, ¿cuál de los dos efectos va a dominar en los próximos meses con respecto a la evolución económica? Va a ser muy importante. Después de esta introducción, tal vez algunos números con respecto a la economía. Para la economía, digamos, de Estados Unidos, nosotros estábamos anticipando en nuestro reporte hace un mes y medio una contracción de 8%. Sin embargo, recientemente hicimos nuestra consulta anual con las autoridades de Estados Unidos, salieron más datos, etcétera, y revisamos, digamos, esta contracción a una contracción de alrededor de 6,5%. Y algunos analistas económicos son ligeramente más optimistas que nosotros con respecto a la contracción económica. Para la economía mundial estamos anticipando una contracción de alrededor de 4% este año, y para América Latina en su conjunto estamos esperando una contracción de la economía de 9,4%. Economías como México, Brasil, Argentina contrayéndose alrededor de 10%, algunas de ellas al 9%, el caso de México menos 10,5%, Perú contrayéndose al 14%, y luego economías como Chile, Colombia, etcétera, contrayéndose alrededor del 7,5%. Esto nos va a dar la peor recesión en América Latina desde la Gran Depresión, y una recuperación que no va a ser tremendamente rápida porque vamos a volver, digamos, aún en un contexto donde se controla la epidemia, tenemos una vacuna, etcétera, a un crecimiento que ya era bajo en América Latina. Entonces vamos a tener un rebote medianamente mayor a la tasa de crecimiento promedio, pero después América Latina, dado los problemas de productividad, de inversión, de mala calidad de educación, problemas regulatorios, etcétera, regresará a un crecimiento relativamente mediocre. Por lo tanto, cuando tú compares el PIB per cápita en el 2025 con el PIB per cápita que tenía la región en el 2015, vamos a estar por abajo del 2015. Cuando compares los indicadores de pobreza, vamos a estar peor. Cuando compares la distribución del ingreso, también vamos a estar peor. Entonces, realmente, esta situación, y sobre todo después de un golpe externo, exógeno, tan importante como mencionaba Ana, claramente yo creo que va a llevar en aquellos países que puedan, digamos, que la política permita llevar a algún acuerdo nacional importante, a un replanteamiento tal vez del contrato social, y que permita tal vez movernos en alguna dirección que, como la pandemia lo muestra, va a requerir mayor responsabilidades del Estado en ciertas áreas, y obviamente salud es la más importante, pero hay otras como educación, etcétera. Y por otro lado, tal vez mayor dinamismo económico. Entonces, esto por un lado tal vez requiere mayor cambio estructural, mayor eficiencia en la economía, etcétera, pero al mismo tiempo una mayor capacidad del Estado para tratar con estos problemas de índole pública, para los cuales los estados generalmente en América Latina no son lo suficientemente efectivos ni tienen la suficiente potencia, tanto en términos de capital humano como de financiamiento. Entonces yo diría que el reto para la región va a ser tremendo, y el reto para la política, para poder lograr acuerdos que realmente lleven a este cambio que requiera más Estado, pero también más sector privado y más crecimiento. Rafael.
Gracias, Alejandro. A mí me llama mucho la atención esto que dices de Perú, un decrecimiento del 14%. Aparentemente fue de los países de América Latina que primero actuó. Pero hoy te lo dejo ahí. ¿Algún comentario, Rolando? Yo tengo un comentario, Rafael. Adelante. Oye, a mí me llama mucho la atención esto que mencionó Alejandro Werner sobre la revisión en Estados Unidos, ¿no? De -8 a -6.5. Y me llama la atención porque yo acabo de hacer lo mismo para Canadá. O sea, yo para Canadá esperaba también -8 y ahora lo cambié a -5. Y ahí, como también mencionó Alejandro, pues con una mejor perspectiva de recuperación, porque a diferencia de Estados Unidos están haciendo un mejor trabajo con la pandemia. Pero en cambio, por ejemplo, en México, pues todavía, de hecho, los datos siguen saliendo a la baja. Hoy salió el PIB mensual y todavía en mayo, mes a mes, sigue cayendo. Y eso pues todavía va a hacer que aquí en México las revisiones para el PIB sean a la baja, ¿no? Alejandro mencionaba, el Fondo Monetario tiene -10.5 para México, nosotros tenemos -10. Pero pues a estas alturas, como vienen los datos, pues fácil podría ser una caída mayor, con lo cual puede ser que México caiga el doble de lo que va a caer Estados Unidos y después todavía falta la recuperación, ¿no? ¿Algún otro comentario? Rafael, si me permites, creo que es un buen momento, dado lo que dijo Carlos, para compartir nomás esta gráfica. Deja ver si la puedo compartir. Son dos slides. Si las podemos ver, esto es básicamente las acciones fiscales que se han tomado en América Latina. Y la parte morada de estas columnas es la parte que tiene un impacto presupuestario. Entonces puedes ver cómo Perú está incrementando su gasto en 4,5 del PIB, Brasil casi en 6, Chile en 4 del PIB, etcétera, y ves exactamente el impacto de los esfuerzos en México muy reducido. Y luego los otros colores son, digamos, acciones que no tienen impacto presupuestario a través de banca de desarrollo, bancos centrales, etcétera. Cuando vemos lo mismo a nivel mundial en esta gráfica, ves, por ejemplo, Estados Unidos 15 puntos del PIB de esfuerzo en este paquete. Claramente, cuando tú ves la recuperación, voy a quitar esto, cuando ves la recuperación en Estados Unidos, el consumo se ha recuperado en las últimas 6 semanas de manera muy, muy importante. Una parte muy importante de esta recuperación viene de los segmentos en la distribución del ingreso más bajo y básicamente viene de los apoyos de desempleo que están recibiendo. Básicamente, además del seguro de desempleo tradicional, hubo un suplemento a este seguro de desempleo que le ha permitido a las personas que perdieron su empleo retomar sus niveles de consumo tradicionales, tal vez tomando ciertas precauciones y ahorrando parte de este recurso. Entonces, claramente una parte de lo que mencionaba Carlos, de esta disonancia entre la recuperación que se está viendo en las otras dos economías de América del Norte y México, claramente está vinculado digamos, a la diferencia en la reacción de política fiscal que en Canadá y en Estados Unidos está actuando de manera para apoyar de forma considerable a las familias que perdieron sus fuentes de ingreso y por otro lado también limitando el daño estructural a las empresas. Y en las empresas, yo creo lo que decía Ana es muy importante, tal vez los esfuerzos de política pública que se están haciendo hoy no ayudan a que aumente el PIB hoy, porque si tú cerraste tu restaurante, pero sí, financieramente te permiten sobrevivir, el día que puedas reabrir, abres en una semana, tienes que ir, limpiar las mesas, echar a andar la cocina y a los 3 días ya la gente se mantuvo contratada, reabres el restaurante. Si este restaurante cerró, tienes que buscar un nuevo local, tienes que volver a conseguir financiamiento para comprar la cocina, etcétera, y va a llevar mucho más tiempo. Entonces, por los dos lados, tanto por el impacto actual como por la capacidad de recuperación, las políticas públicas que se implementen durante la crisis son muy importantes para explicar la contracción y eventualmente para explicar el potencial dinamismo de la recuperación económica que se verá. Señores panelistas, se nos están acumulando las preguntas. Por favor, contéstenlas si pueden, algunas por escrito. ¿Algún otro comentario sobre esto? Si no, para pasar con Carlos, Rolando. Yo tengo un seguimiento antes de pasar a mi pregunta. Es que me llamó la atención que justo uno de los puntos que hacía Ana es que en general, hacia adelante, la pregunta relevante es cuándo se van a empezar a retirar
estos estímulos gigantes, ¿no? Pero coincido perfectamente con lo que dice Alejandro, pues es que en México la pregunta va a ser más bien cuándo los vamos a empezar a dar, ¿no? Y como que ya urge, porque si no la recuperación puede ser mucho más lenta. Yo nomás agregaría, porque no le hice la pregunta a Ana que le iba a hacer, en la parte fiscal, yo creo que la descripción que hizo coincido plenamente. En la parte monetaria, creo que en la medida que no veamos asomar ningún indicio de inflación, los bancos centrales van a tener mucho más espacio para continuar con los estímulos, ¿no? Entonces, eventualmente en alguna participación de Ana sería importante que nos cuente lo que el Banco Internacional de Pagos está pensando con respecto a la política monetaria, porque en esa dimensión parece que hay mucho más espacio para un estímulo mucho más duradero, porque realmente la inflación no se ve por ningún lado, ¿no? Ahorita vamos contigo, Ana. Okay. Carlos, tú llevas para Bank of America, Canadá y México. ¿Cómo está América del Norte en esta pandemia? ¿Cuál es la coordinación entre los... ¿hay alguna coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá? Acabamos y celebramos la entrada en vigor del TEMEC. ¿Qué tan cierto es esto en tanto a coordinación? Pues mira, efectivamente el TEMEC acaba de entrar en vigor el 1 de julio, pues algo muy bueno, va a estar por lo menos, va a tener vigencia de por lo menos 16 años, así es que pues es algo ciertamente muy bueno. Desde el TLC original, pues los tres países no solo se convirtieron en socios comerciales, sino que además producimos cosas juntos, y eso ciertamente creo que ha sido bueno para la región. Sin embargo, como tú bien lo mencionas, llama la atención que a pesar de ser socios comerciales enfrentando un choque global, una pandemia, pues no hemos visto una coordinación muy fuerte y hay varios ejemplos. Por ejemplo, en los datos que presentó al principio Stefano, se veía muy claro las distintas políticas de salud que están siguiendo los tres países, ¿no? Con Canadá haciendo muchas más pruebas, luego Estados Unidos y con México haciendo un número extremadamente limitado de pruebas. Y bueno, pues así nos está yendo, ¿no? O sea, en Canadá efectivamente ves como el número de muertes por millón pues ha caído bastante y se ha mantenido bastante contenido, mientras que en Estados Unidos, después de haberse contenido por un tiempo, empezó a subir recientemente, y pues en México no ha parado de subir. Pero al estar unidos estos países y producir cosas juntos y compartir servicios, etcétera, pues una política en donde te coordines en ayudarse, en el tipo de pruebas que se va a hacer, el número de pruebas que se va a hacer, etcétera, podrían ayudar. Por ejemplo, nosotros, tú estás, Rafa, en la parte de San Diego, pegado a Tijuana, sabes bien, es uno de los lugares con más cruces en el mundo. Sin embargo, la frontera está cerrada a todos aquellos negocios no esenciales. Bueno, pues eso es un costo brutal, ¿no? Tanto para Tijuana como para San Diego, pero así está toda la frontera Estados Unidos-México, así está toda la frontera Estados Unidos-Canadá, y ya van varias veces que se retrasa la apertura porque no está controlado el virus, solamente en Canadá lo está. Entonces, es de interés de los tres países coordinarse un poco para ver, bueno, cuando reabramos esta frontera, de qué manera lo vamos a hacer de una forma coordinada. Pero así como no está coordinada la política de salud, tampoco está coordinada la política fiscal, y ese es el punto que precisamente estábamos platicando hace un momento, ¿no? Las gráficas del Fondo Monetario que presentó Alejandro son muy, muy claras, ¿no? En Canadá y en Estados Unidos tienes un estímulo fiscal enorme que pues está ayudando bastante y que creemos que va a ser muy, muy bueno para la recuperación, mientras que en México es inexistente el estímulo fiscal. Y en la política monetaria, y me parece que Alejandro también dio un poco un hint hacia dónde vamos, también hay diferencias. O sea, la tasa del Banco de Canadá y la tasa de la Reserva Federal está prácticamente en cero ya desde hace mucho, y en México, a pesar de que el Banco Central ha estado bajando la tasa, todavía está en 5%, lo cual es pues muy diferente, ¿no? Ahí en la parte monetaria ha habido un poquito más de coordinación. Por ejemplo, la Reserva Federal inmediatamente abrió unas líneas ahí, swaps, que han ayudado al Banco de México, pero ciertamente uno pensaría que podría haber una mucho mayor coordinación, y esta falta de coordinación pues sí tiene efectos, y como mencionamos hace un momento, es posible que la economía de México caiga el doble de lo que van a caer la economía de Estados Unidos y de Canadá, siendo que estamos enfrentando un choque común, que es esta pandemia, digamos, ¿no? Entonces, uno puede usar, digamos, este diferencial para ver cuál es el impacto de las políticas.
a grosso modo, ¿no? O sea, por supuesto que los países tienen características diferentes, pero a grosso modo, pues es bastante, ¿no? Caer el doble que otra economía ante un choque global, pues que es similar, ¿no? Yo lo dejaría aquí, Rafael, listo para contestar preguntas. Adelante, Vanessa. Sí, Rafael, si pretender una correlación a una pregunta que hicieron, de ¿por qué México va a caer mucho más que el resto de los países de América Latina o más que? Bueno, los cuadros que presentó Alex Berner son muy ilustrativos en ese sentido. Menos acción pública, o sea, menos gasto, menos apoyos, más caída en el crecimiento del producto. Y así nos ha ocurrido en México y nos convertimos en una especie de contraejemplo mundial, tomando en cuenta las gráficas tanto comparativas a nivel global como comparativas con América Latina. Ahora, partiendo de ahí y sabiendo que las comparaciones son odiosas, pero ilustran, la pregunta que sigue es la que planteó también Berner. Más allá de la tragedia que estamos viviendo, el gran tema es cuándo empieza la recuperación, en qué términos, y cómo pasar de la recuperación a un crecimiento socialmente satisfactorio por lo mínimo. Y ahí entra el tema los acuerdos nacionales y el tema de no solo la política fiscal, sino lo que yo llamaría una estrategia de desarrollo que creo yo debe empezar con un programa nacional de inversiones que sea el punto de arranque de un verdadero pacto para la recuperación y el crecimiento que involucre a la sociedad entera y particularmente a la empresa privada y al Estado. No hay condiciones políticas, probablemente no, pero tampoco las había en Perú, tampoco las había en Argentina, si vemos a un año atrás, no se diga Brasil. Y sin embargo, los estados en Brasil, Argentina y Perú tomaron la estafeta y están actuando. Insisto, las comparaciones son odiosas, pero sí nos sirven para acercarnos a la realidad de la economía política mexicana, que es el motivo central, entiendo, de este coloquio. Así es, Rolando. Vanessa, tu comentario, por favor. Gracias. Muy rápido sobre lo que comentaba Carlos Capistrán. Yo creo que tiene razón. Hace falta hace falta un entramado institucional que sirva hoy por hoy de diálogo para la coordinación, la cooperación, la convergencia en materia económica entre Estados Unidos, México y Canadá. Siempre ha existido, con nombres diferentes, en épocas diferentes y con diferentes, digamos, intermitencias, pero siempre ha existido y hoy no lo tenemos. Esto es algo que tiene que quedar necesariamente fuera del TEMEC porque pues en un tratado de esa naturaleza las palabras convergencia y coordinación prácticamente están vetadas, pero sí tendríamos que tener un diálogo de alto nivel México, Estados Unidos y Canadá en donde pudiéramos hablar del mapeo de las cadenas de valor, de cómo estamos integrados y cómo no nos vuelve a pasar esta completa desconvergencia y descoordinación, ¿no? Vanessa, ¿a México le está pegando más fuerte porque estamos mal parados económicamente? ¿Cómo estaba la economía, cómo recibe la economía de México esta pandemia? Mira, sí hay que poner un antes y un después de diciembre 2019, porque creo que el cierre de 2019 ya nos daba un pulso de que la economía mexicana venía deteriorándose. Cuando la Secretaría de Hacienda espera que 2019 crezca la economía mexicana 2.5% y acaba creciendo menos 0.3% con cifras ajustadas ya del INEGI, quiere decir que hay un problemón porque nos quedaron a deber 2.8% puntos del PIB. Entonces, quiere decir que ya venían problemas estructurales, Rafa, que yo creo que podemos dividir de manera muy generalizada en dos vertientes. Hay muchos más detalles, pero uno es la incertidumbre que se ha generado de manera consistente para la inversión nacional extranjera. No nos hagamos bolas, el sector privado es el que genera empleos, ahora sí que en México y en China. No es el Tren Maya, no es Dos Bocas, no es Santa Lucía. Eso no va a generar empleos de manera sostenida ni de manera suficiente.
Entonces, si tú no das las certidumbres al sector empresarial nacional y extranjero para que pongan su dinero para invertir en México y cancelas el aeropuerto y tienes problemas con el sector del gas y tienes Constellation Brands y cancelas la inversión en energías limpias, pues tienes un problema de falta de inversión muy importante. La inversión fija bruta caída como pocas veces en México. Y por el otro lado, otro sector que creo que es estructural, que no veo una estrategia sólida que se sustente hacia adelante, pues es el sector energético. Y eso lo que nos ha provocado no solo son los downgrades de Pemex, sino que le esté costando fiscalmente a México el año pasado 340,000 millones de pesos Pemex, y este año, el primer trimestre, nada más 540. Entonces, pues sí estamos hablando de que no ha acabado de cuadrar una política congruente en la parte del sector energético que permita a México crecer y que permita que el sector energético sea un motor del crecimiento y no nada más un absorbente de recursos fiscales como si nos sobraran, ¿no? O sea, si sumáramos ahorita estos dos números, pues casi te da $1 billón, que es lo que año con año se reparte en el presupuesto nada más y nada menos de todo el país. Entonces, pues sí, yo creo que distamos de tocar fondo en la economía mexicana, como se ha dicho, y la situación es que estábamos deteriorándonos, que nos hemos deteriorado, y como ya comentó también ahorita bien Rolando, y como señaló en sus gráficas Alex, pues la verdad es que las respuestas importan, y lo que hemos tenido aquí es una falta de respuesta absoluta en la parte fiscal, y eso ha hecho que el bache sea mucho más profundo y que vaya a ser mucho más prolongado. Gracias, Vanessa. Comentarios, ¿todo el mundo está de acuerdo? Sí, yo tengo un comentario. Adelante, Carlos. Oye, es que fíjate que me parece muy importante que tanto Rolando como Vanessa mencionaron la inversión, y es que para mí es lo que más me preocupa de México, ¿no? Porque independientemente de la pandemia ahorita, ya la inversión viene cayendo desde hace mucho tiempo, la pública, más recientemente la privada, pero tenemos ya más de un año, más de año y medio con la inversión cayendo de una forma importante. Y entonces aquí hay que volver a, bueno, entonces, ¿qué hacemos para que venga esta inversión? Y aquí yo algo que, hablando con inversionistas, con los que hablamos mucho, el caso más constructivo que puede armar la gente hoy en día para México es que con esta guerra comercial que se dio entre China y Estados Unidos, pues México está en una posición ideal para que la manufactura se mueva de Asia hacia Norteamérica, ¿no? Para que las cadenas de producción queden más cerca de los consumidores. Y pues México está cerca de Estados Unidos, tenemos el TEMEC, ¿no? Tiene una moneda flexible, costo laboral, he visto en dólares barato, tiene la mesa puesta, y entonces mucha gente dice, bueno, a lo mejor eso es lo que va a hacer que México despegue. Y ciertamente eso es lo que nos puede hacer despegar, pero para eso, insisto, se necesitan cosas como esta coordinación en las políticas, porque si es una persona que tiene una empresa, que tiene una planta en Estados Unidos y una planta en México, pero en Estados Unidos recibes un beneficio que te permite mantener eso abierto, pero en México no, y además no hay coordinación de cuándo abres la planta y cuándo la cierras, cuando estás produciendo el mismo auto, por ejemplo, bueno, pues entonces a lo mejor ya no me voy a México y me quedo en Estados Unidos, donde decidí me dar un apoyo, o a lo mejor lo hago con robots, no sé. Entonces creo que ese es un aspecto muy importante, y para que no se nos vaya este barquito, ¿no? Esta oportunidad, creo que ya hay que hacer un cambio, además de atender la pandemia, en ponerse las pilas para traer esa inversión que potencialmente se está saliendo de China y de otros lados. Creo que es lo más importante. Pero yo agregaría, Carlos, adelante, Rolando. Yo agregaría, Carlos, el tema que lo anotaste y lo dejaste, que es el tema de la inversión, no solo la inversión que pueda venir del exterior, sino la inversión que hay que realizar en México por empresas en México, mexicanas o no. La caída en la inversión bruta fija es escalofriante, pero así es también la caída de los últimos meses, pero que arranca desde 2017-18, de la propia inversión privada. Entonces, si juntamos la caída en la inversión privada más la reducción decidida políticamente de la inversión pública en aras primero de la consolidación fiscal y luego en aras de la virtud teologal de cero déficit,
Entonces tenemos un problema muy serio de acumulación de capital físico. Y ahí es donde entra de nuevo el tema con el que arrancamos esta conversación. En México se necesita un acuerdo que al mismo tiempo que sea un gran acuerdo político de visión, sea un acuerdo que pueda bajar a lo instrumental. Y pensando en que creo que ya tenemos 30 años de experimento, la inversión privada por ella misma no puede sustituir a la inversión pública que se requiere para tener tasas de crecimiento socialmente aceptables. Necesitamos entonces estimular a la inversión privada y poner a trabajar a la inversión pública, es decir, desgraciadamente hay que decirlo así, resucitar la inversión pública, que desde hace 2 o 3 años se redujo a su mínima expresión histórica. Y bueno, estas reducciones de la inversión pública pueden tener muchos razonamientos financieros, pero en esencia se trata de razonamientos políticos que tendrían que dirimirse en un foro que no ha estado funcionando, desafortunadamente. Rolando, y sería, sí. Un momentito. Pusimos ahorita un libro que publicó Rolando con su equipo del grupo de curso de desarrollo de la UNAM, que es un enorme esfuerzo que hizo Rolando, cambiar el rumbo, el desarrollo tras la pandemia. Te quiero felicitar, Rolando, porque salió este libro ya hace algunas semanas. Hicieron un gran esfuerzo, me parece muy, muy loable. Ahora, te quiero preguntar justamente sobre la política social. ¿Es viable la esencia de la cuarta transformación es la política social, es cerrar las brechas? Con estos niveles económicos puede haber política social. Adelante, Verónica, y también Augusto Arellano, a quien, director de Evercore de México, a quien le debo la idea de este webinar. Quería hacer una pregunta. Adelante, Verónica, Augusto, caemos contigo y hacemos un recorrido con todos. Alex se tiene que ir un poco antes, entonces haz un comentario, Alex, también, por favor. Adelante, Verónica. Gracias. Yo un comentario breve que quizá también sea el momento de tomarle la palabra al presidente López Obrador, que reiteradamente, digamos, una de sus frases o de sus principios, se le puede llamar así, de política, es aquel de que la mejor política exterior es la interior. Y me parece que es justo el momento exactamente en el que esa debería de hacerse realidad y deberíamos de pedirle exactamente eso, porque ante la falta de reacción a una situación como la que estamos viviendo de la pandemia y las claras asimetrías que se están dando con nuestros socios comerciales, ahora sí la política interior en términos de respeto al Estado de Derecho, de ofrecer garantías a la inversión privada, esta sería exactamente la mejor señal hacia el exterior de que no solo se respalda, digamos, de palabra, y eso se tomó muy bien, el respaldo de este gobierno a la conclusión del TEMEC, pero una cosa es que entre en vigor y otra cosa es que se implemente debidamente y que ofrezca los frutos prometidos. Y me parece que ahí está la clave de lo que puede hacer o lo que se debe hacer del lado mexicano. Adelante, Augusto. Sí, gracias, Rafa, saludos a todos. Y mira, ya más que pregunta, creo que parece casi como conclusión. Yo escucho muy atentamente todos los comentarios de todos los panelistas, de Ana, de Alejandro, de Carlos, de Vanessa, de Rolando, y bueno, me queda claro, creo, que no, la economía mexicana después de esta caída que estamos viviendo tan severa, no tiene los resortes que debería de tener para salir adelante. Es decir, pareciera ser que es una caída libre de una gran piedra que cae sobre una base firme y que no va a rebotar. Yo quisiera nada más comentar esto de la dimensión de la caída, porque Alejandro comentaba un poco los pronósticos del Fondo Monetario de menos 10,5. Hay otros analistas que son un poco más pesimistas, pero como sea, si es 10,5, 11%, puede ser una caída del PIB que sea equivalente a sufrir la caída de la crisis del tequila y la caída de la gran recesión del 2009 juntas. Y en ambas crisis, la economía mexicana tuvo resortes, tanto de política fiscal, monetaria, comercial, incluso cambiaria, que le ayudaron a la economía mexicana a salir de esas dos crisis. Y ahorita que tenemos, digamos, lo que yo le llamo la doble crisis,
pues pareciera ser que no tenemos esos resortes, por lo que claramente todos están comentando. Gracias, Alejandro, y gracias a todos. Rolando, ¿qué opinas de la posibilidad de política social? Y también quería preguntarle a Stefano Bertozzi, hemos estado hablando mucho de apertura y de crisis económica. Trump en Estados Unidos está desesperado ya no sabe cómo hacerle porque sabe que llega el 3 de noviembre, que es la elección, entonces él quiere que abran las economías. Se adelantaron muchos estados republicanos, otros no republicanos como California nos está yendo mal, pero Stefano, un comentario, ojalá nos puedas hacer sobre este dilema, abrir porque necesitamos echar a andar la economía o bien cuidarnos y lo único que conocemos bien a bien es el distanciamiento social. Rolando, ¿por qué no contesta lo de la política social y le pasamos la palabra a Stefano y ya hacemos un recorrido por todos? Le contesto rápido, aunque el tema, como tú lo sabes y lo sabemos todos, muy complejo. No hay una política social, vamos a llamarla así, justiciera, que en efecto ponga por delante el cuidado, la atención de los más pobres, de los más vulnerables, sin crecimiento económico. Y por lo pronto lo que necesitamos es una política social que tenga como mira, todavía hoy, a pesar de del tiempo que ha pasado, la protección del empleo que existía y la protección de las empresas que generaban este empleo existente. Esa es política social tradicional, convencional para todo tipo de recesiones, pero en el caso mexicano requiere de magnitudes que suponen una decisión política que no se ha tomado. Lo demás es lo que hemos hablado aquí. Tenemos que asumir las enormes brechas en materia de salud, las insuficiencias en materia de salud, y tenemos que enfrentar el gravísimo tema que vamos a encarar pronto de la capacitación de los trabajadores para apoyarlos en el casi obligado tránsito en materia de empleos a que va a llevar pues la muy posible quiebra masiva de empresas medianas y pequeñas, de lo que ya nos hablan las cifras más recientes en materia de falta de ocupación. Stefano, ¿quiere hacer un comentario? Luego le paso la palabra a Alex Werner. Bueno, me gusta pensarlo en el contexto de inversión, porque estamos hablando de esto. Cuando pensamos en cerrar todo, ¿por qué estamos cerrando todo? Estamos cerrando todo para bajar el nivel de la epidemia durante un periodo para poder invertir en la capacidad de salud pública, de hacer pruebas, de hacer cuarentena, de hacer aislamiento, para poder, después de un periodo de frenar todo, apuntar la respuesta para contener los mini brotes que están saliendo en la sociedad. Esto es lo que ha hecho, por ejemplo, Asia del Sur de manera espectacular. Vietnam no tiene ni una persona que murió de COVID hasta la fecha. Corea del Sur, si ajustamos la mortalidad de Corea del Sur a Estados Unidos, tendrá los Estados Unidos 2,000 muertes, algo así. Bueno, ya estamos mucho pasado la posibilidad de controlarlo tanto. Pero obviamente la falta de inversión en tener disponibilidad de las pruebas, de hacer apoyo a las familias para que puedan quedarse con protección social, de poder aislar las personas que sí son positivas y no permitir que eso siga transmitiendo a sus hogares en la casa o también sus lugares de trabajo, implica que estamos en una política muy diferente, tanto en Estados Unidos como en México, de intentar de no sobrepasar la capacidad de los hospitales y no de regresar a poder contener solamente las áreas muy específicas en donde tenemos brote. Ahorita viene una segunda fase, y esa es la fase de disponibilidad de fármacos o vacunas, otras cosas para poder usar biotecnología para contener el impacto de la epidemia. Ahí también tenemos que pensar en inversión, porque lo que acabamos de escuchar ayer es que Estados Unidos acaba de pagar
casi $2,000 millones a Pfizer para garantizar acceso a una vacuna. Tenemos la posibilidad de que bien antes de una vacuna vamos a tener anticuerpos monoclonales que pueden ser efectivos. ¿Dónde estamos invirtiendo en la capacidad de producción para garantizar el acceso a esas tecnologías cuando vamos a necesitarlas? No lo hicimos para pruebas diagnósticas, tampoco en Estados Unidos, pero peor todavía en México. Pero tenemos que pensar en la próxima fase, las próximas tecnologías que vamos a tener para poder controlar el efecto de esta pandemia y si vamos o no vamos a estar en posición de utilizar estas tecnologías para poder frenar la pandemia o mitigar su impacto y poder reabrir la economía. Entonces, sí hay una relación entre inversión en salud pública y también la posibilidad de mantener más actividad económica. Y lo estamos, francamente, en los dos países haciendo muy mal. Canadá lo está haciendo mejor, pero otros países de nivel que tiene México en términos de riqueza, obviamente en el sur de Asia sobre todo, donde experimentaron la epidemia de SARS, están viviendo un mundo muy diferente al nuestro. Me quedé sin micrófono. Verónica, ¿puedes hablar tú? ¿Puedo comentar algo? Por favor. Gracias. Adelante. Creo que es muy importante el tema que también señalaba Rolando. Es absolutamente incompatible el no crecer con generar prosperidad y abatir la pobreza. Entonces, si el centro o uno de los centros de los deseos, de los objetivos de este gobierno era el abatimiento en la pobreza, pues no vamos por buen camino. El año pasado, reitero, el crecimiento esperado era 2.5%, acabamos en menos 0.3%. Este año el crecimiento esperado era de 2%, vamos a acabar entre menos 8, menos 10 y ya ahorita nos decían que habían unos todavía más negativos. Entonces, no hay experimento en el mundo en donde sin crecimiento económico logres prosperidad, mejor calidad de vida y abatir la pobreza. A ver, Coneval espera entre 8 y 10 millones de mexicanos más en pobreza tan solo este año. Tenemos a 12 millones de mexicanos en el paro que están recibiendo salarios reducidos o una parte muy pequeñita del salario, 1 millón de desempleados en el sector formal, 1 millón de desempleados en el sector informal. Entonces, esto no pinta bien. Creo que un tema a resolver de fondo hacia adelante es cómo regresamos a la ruta del crecimiento económico. Sin duda, el 2.5 promedio de los últimos años estaba muy lejos del potencial que necesitaba México, pero ahora sí, aquí y en China 2.5 es mejor que menos 10. Entonces, pues sí necesitamos ver cómo cambiamos la estructura de la economía mexicana, cómo se cambia la filosofía, la política, la economía política. Hay que regresar el barco al crecimiento económico, si no, olvídense de pobreza, olvídense de empleo, olvídense de mejores condiciones para la sociedad. Muchas gracias, Vanessa. Alejandro Werner y luego Ana, por favor. Yo creo que en México es importante que tengamos una conversación un poco más honesta, ¿no? Porque también, no comparemos el menos 10 de este año con lo que teníamos antes, porque el menos 10 tiene que ver con la pandemia, se reaccionó mal, etcétera, pero también Chile va a crecer a menos 7,5, Colombia a menos 7,5. Entonces, yo creo que el problema va a estar en cómo nos recuperamos después y también aceptar los problemas que teníamos antes. Tanto Vanessa como yo trabajamos en gobiernos que tuvieron un primer año que fue malísimo y que fue peor de lo que anticipaba el gobierno anterior que iba a ser. Entonces, primer año de gobierno de López Obrador, se podría hasta decir, bueno, el primer año de Peña Nieto, Vanessa, fue muy malo, el primer año de Calderón fue muy malo en términos de crecimiento. El cambio en el crecimiento fue bastante parecido a lo que vimos el año pasado. Yo lo comparé y lo presenté en una conferencia en el ITAM. Por otro lado, yo creo que López Obrador en su campaña, etcétera, hizo planteamientos muy válidos. Nuestra política fiscal es muy poco redistributiva. Nuestra política de competencia es muy inefectiva y tenemos grandes monopolios en México que inhiben la inversión, etcétera. Sin embargo, no hemos visto medidas que vayan a arreglar esos problemas.
Y yo creo que eso va un poco a lo que decía Rolando. Política social. Una política social que implique una política fiscal mucho más redistributiva. Y también una política sectorial de desarrollo que vaya de lleno a resolver los problemas de los oligopolios que tenemos en la economía mexicana. También es una política social que tiene un impacto muy, muy grande. En algún momento la Comisión de Competencia estimó que reduciendo de manera importante el poder de mercado en sectores claves como alimentos, telecomunicaciones, etcétera, se lograban impactos en el combate a la pobreza mayores a los de los programas sociales. Entonces, digamos, el haber tenido un programa económico integral, enfocado realmente a resolver estos problemas, nos pondría en una posición también de mayor crecimiento, etcétera, y esa oportunidad da la impresión que se está pasando. Y nos lleva, yo creo, un poco a lo que decía Vanessa, tratando de comparar peras con peras. Teníamos un crecimiento potencial en la economía mexicana, tal vez hacia el final del gobierno de Peña Nieto, de 2.2, y probablemente hoy el crecimiento potencial de la economía de México, una vez que pasemos la pandemia, va a ser sustancialmente más bajo que eso. Entonces, en esta conferencia pues, estamos añorando lo que hace 18 meses decíamos que era un equilibrio macroeconómico súper mediocre. Y, Alex, sustancialmente más bajo quiere decir bajo cero. No, bueno. Digo, no sé, no tengo el número, yo creo que... No, ni yo. Sí, con tanto ruido y ahorita y con tantos choques es difícil estimarlo, pero va a ser muy, muy bajo el crecimiento potencial de la economía mexicana. Y luego añoramos esa mediocridad, que el Telecán tuvo cosas muy, muy favorables para México, pero claramente por la experiencia sabemos que por sí solo no es un modelo de desarrollo, porque en México los 25 años de Telecán tampoco logró las tasas de crecimiento que aspirábamos. Entonces necesitamos algo más. Entonces yo creo que es importante también en esta discusión pensar que mientras los países están viendo que el mundo, otros mercados emergentes, el mundo pospandemia, va a implicar un avance en términos de digitalización, en términos de inteligencia artificial, en términos de avance de las nuevas tecnologías, etcétera, que tal vez en 2 años vamos a avanzar lo que hubiésemos avanzado en 8. En México estamos discutiendo cómo volver, aun si somos exitosos, a un modelo de crecimiento del pasado que tampoco nos dio mucho crecimiento. Realmente nos estamos atrasando tremendamente contra las economías emergentes que están avanzando. Y eso todavía va a llevarnos probablemente a los números que estaba sugiriendo Rolando, de una falta de crecimiento brutal, que al final, digamos, aún la disciplina fiscal va a ser imposible de sostener en un mundo sin crecimiento. Vanessa decía, no vamos a poder combatir la pobreza, no vamos a poder mantener finanzas públicas sanas y no vamos a poder sostener la salud financiera que tenemos hoy, porque en un país que no crece, pues claramente vamos a tener un deterioro gradual de todas esas fuentes de fortaleza en el sector financiero, en el sector fiscal, en el sector monetario, que eventualmente nos van a llevar a un problema mucho más agudo que el que probablemente estábamos visualizando hace algunos meses. Gracias. Gracias, Alejandro. ¿Por qué no intentamos, le paso la palabra ahorita a Ana y a Carlos, pero ¿por qué no intentamos, tenemos 15 minutos más, de hablar de respuestas positivas? O sea, ¿qué tendría que hacer México? ¿Qué lecciones podemos extraer? Finalmente, digamos, estamos retrasados en la pandemia 2 o 3 meses, esto pegó primero en el norte, o sea, ¿cuáles serían las 2 o 3, digamos, ejemplos de políticas económicas que sí puede instrumentar México? Carlos, ya se nos fue Canadá de América del Norte, a Canadá le va bien en términos de salud y en términos económicos en comparación con México y un poco con Estados Unidos. Preguntarte eso, ¿no? O sea, si podemos hablar de esto, 2 o 3 elementos de política económica que puedan funcionarle al país. Adelante, Ana, y luego hacemos un recorrido con todos. Y Verónica y Augusto, ayúdenme con otras preguntas. Hay muchas preguntas por ahí. Hay una pregunta importante que si ahora esta reforma de pensiones podrá marcar un nuevo acuerdo entre el sector privado mexicano y el sector público. En fin, adelante, Ana. Y quiero además presumir que Ana y Carlos Capistrán, ya lo dijo Verónica, pero son
PhD son producto de la Universidad de California. Los dos son economistas de acá, de California. Así es que, de veras, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, Ana, por favor. Con mucho orgullo. Bueno, yo quiero comentar nada más rápidamente. Yo estoy de acuerdo con Alejandro en que los problemas estructurales que México tiene de baja productividad, ineficiencia, un régimen de asignación de recursos muchas veces ineficiente, son problemas que México tiene acarreando desde hace muchos años, no son solo de este sexenio. Pero sí quiero apuntar que el manejo de una crisis como la que estamos viviendo sí puede tener un efecto de largo plazo. Es decir, puede ser en vez de un choque temporal, se puede volver algo permanente por el mal manejo y la histéresis que genera tanto en el mercado laboral como en el de capital. Entonces, si bien teníamos problemas desde antes, muchos de los problemas que vamos a tener en el futuro pues pueden ser de un manejo de la crisis menos agresivo, menos osado que lo que se vio en otras economías emergentes, y podemos terminar, como dice Alejandro, queriendo tener un tema de sostenibilidad fiscal, pues amenazando incluso más a esa sostenibilidad fiscal precisamente por el bajo crecimiento que vamos a enfrentar. Entonces, si vemos el manejo de crisis en 2008-2009, que si recuerdan, México, al estar integrado tan importante con Estados Unidos, fue de las economías emergentes después de Turquía que más cayó. Entonces hubo un manejo de crisis más agresivo que nos hizo salir de una manera más rápida de la crisis. Entonces yo solamente creo que sí es importante el manejo del choque para evitar efectos permanentes en la economía. Ahora, sobre el tema del crecimiento potencial, pues yo creo que está sobrediagnosticada la economía mexicana de cuáles son las cosas que tiene que hacer para crecer. Vaya, o sea, son décadas de análisis de cómo incrementar la productividad, lo que menciona Alejandro de los precios de los pequeños o grandes oligopolios que tenemos en sectores estratégicos para la alimentación. Entonces, yo la verdad creo que hay un montón de artículos y análisis ahí de qué es lo que necesitamos para crecer. Solamente pues hay que hacerlo, hay que aplicarlo, es muy difícil romper inercia. Una de las cosas que llama la atención de México, por ejemplo, y que en este momento para la crisis fue crucial, es la baja bancarización que tenemos. ¿Cómo le vas a ayudar y cómo le vas a dar crédito a empresas y a hogares para que sobrevivan esta crisis si simplemente no están en el mercado financiero, ¿no? Entonces, una tarea pendiente que yo creo que sería importante implementar en los siguientes años es precisamente bancarizar y que haya mayor crédito en México, y se me figura que es una salida que no debería ser tan costosa ni difícil de implementar, este mayor crecimiento, obviamente con prudencia del crédito en México. Carlos. Sí, bueno, primero el comentario que decías de la Universidad de California, ¿no? Donde Ana y yo pudimos estudiar en Los Ángeles, yo en San Diego, bueno, excelente educación y como dice Ana, con mucho orgullo, ¿no? Ahora, un poco los comentarios. Lo primero es que quisiera aterrizar un poquito lo que estaba diciendo Alejandro y Ana y Vanessa también, hablando por ahí, ¿no? Esto del PIB potencial, ¿no? Digo, la verdad es que una forma, muy, muy sencilla de verlo es cómo creces en promedio en una década. Y en México, lo que la economía crecía cada año en promedio, pues era un poquito arriba del 2% en los últimos años. Lo que estamos diciendo aquí, y yo coincido plenamente, es que en los siguientes años, por lo que está pasando ahora, seguramente el promedio de crecimiento va a estar por debajo de eso. ¿Qué tan por debajo? Es difícil saberlo, pero seguramente va a estar abajo de 2. ¿Por qué esto es importante? Pues porque la población de México crece más. Entonces, en algún momento medio estábamos logrando que la economía creciera más o menos al mismo ritmo que la población, lo cual pues ya era un problema, ¿no? Porque uno quisiera que la economía creciera más. Pero ahora es prácticamente un hecho que va a crecer menos en promedio la economía durante los siguientes años, y eso pues como ya apuntaban varios de los panelistas, pues definitivamente no ayuda al bienestar. Y además te va a generar otros problemas, aumenta la pobreza, te vas a meter en problemas fiscales. Nosotros, por ejemplo, Bank of America, en la parte fiscal nos preocupa mucho, creemos que el grado de inversión en México puede estar ya en riesgo, ¿no? En los siguientes trimestres, ¿no? Para el siguiente año, y eso es lo que nos preocupa. Pero Rafa, tú nos decías, bueno, ya para cerrar, ¿qué oportunidades hay? Bueno, a ver,
algunas cosas ayudan. Yo he hablado de algunas de las ventajas estructurales que hay ahí dentro de tanta desventaja. Yo decía, bueno, pues estamos pegados a Estados Unidos, una economía que en general crece bastante, es muy grande, y renovamos este tratado comercial, que si bien no es la panacea, bueno, pues te permite tener tarifa cero, te permite tener protección a las inversiones, y esta administración actual de López Obrador, bueno, continuó con esa negociación y pues ya firmó un nuevo tratado, y eso es importante. También me parece, y Ana lo mencionó en algún momento, el tener el tipo de cambio flexible que te ayuda contra distintos choques, yo creo que es muy importante. Y yo, para serles sinceros a todos, la verdad tenía un poco mis dudas de qué tanto la nueva administración iba a dejar que se moviera tanto la moneda, ¿no? Y la verdad es que pues pasó de 18.60 a casi 26 en algún momento el peso, y pues y efectivamente la administración actual dejó que eso sucediera, y eso me parece algo que es muy bueno, porque finalmente eso nos ayuda a absorber choques externos de una mejor manera. Entonces esas cosas siguen ahí. Lo que hay que hacer, como decía hace un momento, es diseñar mejores programas para atraer a la inversión, no solo en capital físico, sino humano. También la parte de educación tenemos un problema muy serio comparado contra nuestros otros dos socios comerciales. Y en general, para el problema de inversión, si lo tengo que resumir todo en una sola palabra, es que hay que dejar de meter ruido al sistema. Creo que eso ayudaría mucho. Si dejamos de estar metiendo cosas nuevas todos los días, creo que eso podría ayudar bastante a dar un poco de certidumbre y que la gente se pueda concentrar en cosas de un poco más largo plazo, en lugar de estarse concentrando en las cosas que aparentemente cambian cada día para luego no cambiar, ¿no? Gracias, Carlos. Rolando. Sí, en la misma dirección que planteaba Carlos ahora y hace un rato. Se abre una estructura de oportunidad con la geopolítica y la geoeconomía mundial, la disputa China-Estados Unidos y el TEMEC, pero no la vamos a aprovechar a fondo para crecer y desarrollarnos si no hacemos política de desarrollo, de visión de mediano y largo plazo, y si no recuperamos y le devolvemos dignidad a la noción de política industrial. En el nuevo contexto mexicano, regional y mundial, pero no podemos renunciar o seguir renunciando a esto que llamamos la política industrial, y no se trata de regresar a ningún pasado inventado. Se trata de poner en juego recursos e instrumentos con los que se cuenta o se puede contar legítimamente en el marco que existe del comercio mundial y particularmente del TEMEC. Y junto con esto necesitamos una política de gasto público agresiva que enfrente sin ambajes las enormes brechas y deficiencias que han salido a la superficie en estos terribles meses, y a partir de ahí plantear en serio a la sociedad y particularmente a los sujetos económicos del país la necesidad urgente de pensar en términos de una reforma fiscal que sea redistributiva, como ha insistido Werner en esta mañana, pero que sea recaudatoria también. Es que no podemos seguir con este país de 130 millones de habitantes y con este tamaño de economía y un coeficiente tributario del 13% del PIB. Es impresentable e internamente es ingobernable. Y yo diría entonces que esta combinación de política de desarrollo basada en política industrial y política social basada en redistribución y aumento de la capacidad pública debería ser el punto de partida de una buena y fructífera discusión de política económica y social. Vanessa Rubio. Y ha habido varios comentarios, por cierto, que se te extrañan en el Senado, Vanessa. Yo te quiero aprovechar para desearte en tus nuevas actividades académicas mucha suerte, que la mereces. Has sido una incansable funcionaria pública. Qué bárbaro, dedicadísima. Me visitaste aquí en la frontera, me divertí mucho visitando la frontera y me di cuenta de tu sensibilidad para las necesidades de los mexicanos y las mexicanas. Que te vaya muy bien, Vanessa, pero tu comentario, por favor. Muchas gracias, Rafa. Gracias por los comentarios de la gente.
Y mira, aquí un poco reaccionando a lo que decía Alex, no es que añoremos el pasado y no es que no contextualicemos seria y adecuadamente que fue un primer año de gobierno el año pasado y que ahorita estamos con el coronavirus encima y la crisis económica encima. Sí, pero el tema es que lo que esperábamos era algo mejor, o sea, aspirábamos a un mundo mejor. Y esto no podemos atribuirlo, o sea, la situación en la que se encuentra México hoy, no podemos solamente achacárselo al coronavirus. Es cierto que ya traíamos problemas estructurales multidiagnosticados, como señalaba Ana, pero es cierto que la falta de respuestas o las respuestas cortas o las respuestas erráticas sí nos están llevando a un futuro que no es el que esperamos. O sea, esperamos respuestas como, y a mí me pareció muy buena idea, la reforma al sistema de pensiones. Se tenía que hacer en algún momento. Algunas cosas podemos opinar detalles distintos, pero bueno, se tenía que hacer una reforma. Pasar del 6.5 contribución a pasar al 15 es un logro enorme. Bajar las 1.250 semanas de cotización a 750 para poder tener pensión también es otra. El que se pueda aumentar la edad de retiro. Es decir, ya hubo una reforma que le dio sustentabilidad fiscal a las pensiones, pero ahora faltaba una que le diera suficiencia a las pensiones. Entonces, eso es una buena razón. El TEMEC es una buena cancha para poder actuar. El problema es de política pública, de diseño institucional. Podemos tener diagnósticos muy parecidos. El problema es que las ejecuciones y los planteamientos de política se antojan desorquestados, desorganizados, a veces ideologizados o muchas veces ideologizados y hasta caprichosos. O sea, yo acepto una reforma de pensiones, esté yo de acuerdo con todos los detalles o no. No acepto el Tren Maya como la panacea de desarrollo del sureste mexicano. Entonces, ese es un poco en lo que tendríamos que pensar más, o sea, ¿a qué México aspiramos y qué políticas públicas se van a hacer ahorita en esta coyuntura que van a determinar nuestro crecimiento potencial, la posibilidad de combatir la pobreza, la posibilidad de generar empleo en las próximas 10 años? Entonces, claro que se contextualiza el pasado y se contextualiza el presente. El problema es que no se está viendo cómo nos están dando alternativas para un mejor futuro y eso preocupa. Hay una pregunta muy insistente: ¿por qué no gasta más el gobierno de López Obrador? ¿Por qué no utiliza la política fiscal? Subrayando lo que tú decías, Vanessa, aquí en Baja California, en Tijuana, se ven grandes oportunidades ahora y sin embargo tenemos un gobierno, el de Jaime Bonilla, hostil a la iniciativa privada, literalmente hostil. Entonces, por más que haya TEMEC, pues si tenemos un gobernador hostil en un estado que tiene todo, o sea, tiene la contigüidad con Estados Unidos, pero es hostil con el sector privado, pues, o sea, ¿por qué no se gasta más? Porque no da seguridades a la inversión, sino todo lo contrario, generas incertidumbre, y como decía Carlos Capistrán, y cada día les estás cambiando la narrativa, ya no sabes qué si se va a hacer, qué no se va a hacer. Pero sobre todo por el otro lado, en la coyuntura, pues ya nos han explicado lo que han hecho otros países en lo que a política fiscal se ha referido. Y aquí está este tema de no nos queremos endeudar más, pero a ver, la realidad es que la deuda siempre se ve como porcentaje del PIB y el deterioro que hemos tenido hoy por hoy implica que hubiéramos pasado de 45% de la deuda como porcentaje del PIB, o sea, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, a expectativas de que cerremos este año en 60. Entonces, ¿qué creen? Ya estamos más endeudados que nunca como porcentaje del PIB. Y entonces, pues ya se podrían quitar un poco esos problemas ideológicos o de demasiado ortodoxia, porque eso nos va a hacer que justamente la caída sea mayor y la recuperación sea más lenta. Bien, le damos la palabra a todos una última vez. Verónica, ¿quieres comentar algo? Tú, Augusto, y le damos una última oportunidad a todos nuestros panelistas que hagan un último comentario. Yo quiero de veras agradecerles el haber participado en este 19 webinar. Estefano, Bertossi, estamos muy contentos. Ya llevamos 19 semanas de hacer esto continuamente. Nuestro objetivo es este diálogo de temas de COVID-19 entre México y Estados Unidos. Me parece que lo hemos cumplido a cabalidad. Así es que, Verónica, Augusto, y le pasamos la palabra a todos nuestros invitados. Quizás, Rafa, sí, vale mencionar que vamos a cerrar este ciclo con el
número 20 la semana próxima y vamos a regresar al tema de salud. Entonces espero que van a poder acompañarnos. Vamos a tratar específicamente del tema de las tecnologías que vienen y su potencial y capacidad para México y Estados Unidos de abatir el impacto de esta pandemia. Gracias. Gracias, Estefano. Verónica. Gracias, Rafa. Gracias, Estefano, por la convocatoria y al contrario, también mi agradecimiento y reconocimiento a todos los panelistas y a estas necesarias discusiones, sobre todo por su tiempo y por la verdad la profundidad que abordamos. Con mucho gusto estaremos de regreso organizando también nuevos paneles a partir de septiembre. Gracias a todos. Augusto. Muchas gracias, Rafa. Gracias a todos. Pero realmente creo que me quedo con dos cosas. Uno, evidentemente, pues estamos viviendo una coyuntura económica sin precedentes, en donde la economía mexicana claramente no tiene grandes resortes que la impulsen nuevamente en el corto plazo. Pero creo que el comentario que hacía Alejandro con respecto a una amplia discusión con respecto a cómo hacerle para que efectivamente la economía mexicana retorne a la senda de crecimiento y de desarrollo, creo que eso es fundamental. Creo que por todo lo que están comentando los panelistas, no está mal que tengamos estas discusiones. Yo creo que el país tiene que llegar a un gran acuerdo nacional sobre cuáles son las bases de crecimiento y desarrollo del país que queremos y cómo llegarlo a lograr, y que ese acuerdo sobrepase disputas políticas, porque evidentemente pues llega uno, llega otro partido, presidente, equipos, etcétera, y pues como que la idea esta de llegar y todo lo del atrás no sirve y hay que construir de nuevo otra vez, pues es tremendamente desgastante, no funciona, y creo que sí hay como grandes pilares en los que el país y la sociedad mexicana tiene que transitar. Y yo creo que desde la academia, Rafa, este ejercicio es básico, porque este gran acuerdo nacional para el crecimiento y el desarrollo en México tiene que partir desde la academia, porque la academia es el espacio natural para poder escuchar y analizar pues los posicionamientos de cualquier índole y de cualquier, digamos, raíz ideológica, tanto económica como política. Y yo creo que esto, pues de aquí surge la idea justamente de hacer este espacio, este webinar, pues obviamente con el patrocinio de la Universidad de California y Rafa, y muchísimas gracias a todos por participar. Un último pensamiento, Ana, Carlos y Rolando, porque ya estamos sobre el tiempo y de veras, mil gracias por participar en esto. Adelante, Ana. Bueno, yo la verdad insistiría, sin querer tener grandes medidas y soluciones contundentes, yo creo que México tiene una banca bastante desarrollada, bastante bien capitalizada. México fue de los primeros países emergentes con cumplir con los requerimientos de Basilea III, etcétera. Entonces, yo creo que sí se puede apoyar el gobierno y las políticas públicas en esta banca que a lo largo del tiempo ha ido generando un capital importante y unas ganancias importantes para el apoyo a la salida a esta crisis, ¿no? Hay que encontrar los canales de que el crédito fluya, porque precisamente con un choque que se antoja transitorio como pues es muy importante el flujo del crédito para los hogares y las empresas. Entonces yo diría que sería un apoyo importante. Carlos. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer la oportunidad, un gusto y un placer estar con todos los panelistas, y simplemente un poco retomando algunos de los puntos es que en México hay muchas cosas que funcionan bien. Ana acaba de mencionar uno de ellos. Tenemos una banca que está bastante fuerte comparada con otros países. Mencionamos que tenemos este acuerdo comercial, etcétera. Entonces creo que hay que construir sobre eso. Es cierto que el país votó por un cambio de rumbo en algunas cosas, Rolando lo apuntó, y eso sin duda implica, por ejemplo, que tenemos que hacer una política fiscal mucho más redistributiva, como se apuntó aquí, y apunta muy claramente a ciertos cambios que sin duda hay que implementar, pues porque es lo que está pidiendo la sociedad mexicana. Pero también es cierto que hay que tener cuidado al implementar esos cambios, y también es cierto que todo el mundo se puede equivocar. Lo importante es reconocer
cuando hay algunas cosas que no están funcionando y hacer y corregir. Y yo creo que, como hemos mencionado aquí, la política de salud, la política fiscal, sobre todo, que se están implementando en este momento en nuestro país, son muy diferentes a los que se están implementando en otros lados. Y en otros lados se están implementando algunas políticas que están siendo exitosas y creo que no tenemos que inventar el hilo negro, podemos tomar algunas de ellas, adaptarlas a nuestro país y asegurarnos que podamos hacer que quedemos mal los que estamos pensando que el PIB potencial va a caer y que suba, porque eso es sin duda para beneficio de todos los mexicanos. Si tuviéramos anunciantes me colgarían porque ya nos colgamos de tiempo. Adelante, Rolando, tienes la última palabra. En primer término, Rafa y colegas todos, yo diría, hay que rescatar y proteger a empresas y trabajadores que incurrieron en una suspensión de actividades en beneficio de toda la sociedad, es decir, en beneficio de todos nosotros. Ellos no suspendieron por gusto y tampoco por razones en general internas a sus organizaciones, finanzas y lo demás. Entonces, esto requiere una política social inmediata, agresiva y sostenida. 2, tenemos que ver a la recuperación a la que no hemos llegado en una perspectiva de más largo plazo, pensando en que la redistribución, la recuperación se convierta en crecimiento sostenido que sostenga políticas efectivas de redistribución social. Y todo esto supone para mí 2 grandes cosas. 1, recuperar la noción de política industrial como parte de un programa nacional de desarrollo. Y 2, recuperar a la inversión pública y privada como creación de futuro. Los datos que nos ofrecen al día de hoy, Fondo Monetario, Banco Mundial, BBVA, INEGI, nos hablan de una negación del futuro por parte de nosotros. Y hay que recuperar la idea de futuro y concretarla en más inversión, más empleo y más educación. Y muchas gracias por la convocatoria. Muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Gracias, Comexi. Gracias, Alianza. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Un abrazo.